Hola a todos y bienvenidos a mi canal de nuevo. El día de hoy es jueves en la mañana. No hace mucho me desperté e hice ejercicio y ahora ya nos estamos alistando para ir a caminar. No sé si vamos a ir a caminar, si Alex va a correr, yo voy a trotar un poquito. Y sí, eso es lo que estamos pensando hacer justo en estos momentos. La verdad es que no puedo esperar para mostrarles cómo la primavera está pintando los árboles. Se ven hermosos, o sea, tanto que me dan ganas de tomarle miles de fotos cada vez que paso por cada uno de ellos. Los jardines de las casas también ya están floreciendo, ya se ve amarillo, blanco, rojo por todas partes, el púrpura también, así que bueno, yo la verdad estoy encantada con esta estación. A mí la verdad lo que es otoño y primavera son las estaciones más lindas que puedan existir. Obviamente yo disfruto mucho del verano y del invierno, pero siento que lo especial de estas dos estaciones en específico son los colores, y estos colores como que pintan también mi vida, por así decirlo. Así que sí, no puedo esperar para mostrarles. Hoy va a ser un clima muy rico, no va a ser mucho frío, no va a ser mucho calor, va a estar simplemente perfecto. Así que bueno, simplemente estoy esperando para disfrutar de este día con ustedes. Y no siendo más, ya nos vamos a terminar de organizar y ya nos vemos afuera. Miren este árbol, por ejemplo, algunas de las florecitas ya están saliendo. Se ve muy tierno. Hice 20 minutos de trote, lo hice súper suavecito, como se pudieron dar cuenta. La verdad es que la rodilla me duele mucho menos cuando troto, obviamente en una superficie más suave como lo es el pasto, así que eso sin duda alguna me ayudó a resistir los 20 minutos y a haber podido terminar. Miren, y acá en la casa, como que en el arbusto del frente ya están saliendo nuevas florecitas. Apenas me vine a dar cuenta, se ven muy lindas.
ya me bañé, ya me estoy terminando de alistar y aunque hayan visto sol, más tarde va a empezar otra vez a hacer frío, así que yo simplemente quiero irme preparada. Tengo este busito que es bastante ligero, pero encima voy a llevar una chaqueta porque, como les digo, más tarde ya va a empezar otra vez a hacer frío. Así que hay que llevar todo. Ahora simplemente voy a terminarme de arreglar. Hoy tengo una reunión que es bastante importante en el trabajo, así que simplemente quiero como que arreglarme un poquito más de lo usual. No sé si puedan ver, pero traté como que de planchármelo hacia arriba para que creara como que estas capas aquí. Me parece muy bonito y siento que no tengo que estar a cada rato como que quitándome el cabello de la cara, sino que así espontáneamente se va a quedar. O bueno, va a tratar de quedarse. Me encrespé las pestañas y ahora simplemente voy a ponerme pestañina. Y voy a ponerme mi serum que viene con tinte porque a mí no me gusta usar base para ir a trabajar, honestamente. Si la puedo evitar, trato de hacerlo lo más que pueda. Y simplemente voy a pintarme mis cejitas y ya. Eso es todo lo que voy a hacer. Un poquito de mi vaselina. Y mi serum con tinte, que ya se me va a acabar. Este es de L'Oreal. Un poquito, no es mucho. A mí me gusta a veces simplemente como que masajearme primero y después difuminarlo. Y ya, yo ya estoy lista. Bueno, yo ya estoy casi que lista. Simplemente quería mostrarles que como más tarde va a empezar otra vez a hacer frío, entonces sí o sí tengo que estar preparada, así que decidí usar este suéter que a mí la verdad me encanta, me gusta muchísimo, es bastante ligero, pero todavía te cubre. Voy a llevarme mi chaqueta, la verdad esta chaqueta a mí me gusta mucho, me encanta, y este es por si acaso, porque yo siento que con este ya es suficiente, pero uno nunca sabe. Así que esto ya va a ser para cuando termine de trabajar. Me gusta muchísimo esta chaqueta y me encanta este detalle aquí en el cuello. También empaqué mi gorro y mi cuello y me ha sucedido que como yo siento que ya es primavera, entonces por alguna razón siento que ya no los necesito y la verdad es que todavía sigue haciendo frío, así que sí o sí los necesito más tarde. Y ya, eso es todo lo que voy a llevar conmigo. Así que nos vemos después del trabajo. Apenas terminé, apenas salí de trabajar y mire quién vino a recogerme, este gatito hermoso. Hola mi amor, hola mi gatito lindo, hola papacito hermoso. We are not gonna get down out. Bueno, y miren este día tan hermoso, ya son las 6, bueno faltan 5 para las 6 creo, a ver qué hora es. Faltan 10 para las 6 y mira. Todavía sigue siendo un excelente día. You can go slow.
está empezando a anochecer, son las 7:15 en estos momentos. Honestamente, después de alimentar a Thor, simplemente nos quedamos hablando con Alex, conversando bien rico, pasando un tiempo de calidad. Yo había hecho frijoles con arroz y había dejado marinando un pollo desde el martes en la noche, pero y se suponía que lo iba a calentar hoy, bueno, para la cena y simplemente hornear el pollo, pero Alex me sorprendió invitándome a una cena hoy, así que yo la verdad no me lo esperaba y vamos a ir, se supone que vamos a ir a un restaurante que yo le había pedido desde hace mucho tiempo, no le había pedido, sino que una compañera del trabajo me había comentado que había un restaurante de sushi nuevo, que de hecho me queda como a 11 minutos de la casa. Y se ve muy bonito. Ella lo describió como una de los mejores sushis que ella ha probado. Así que me dejó como con las ganas de ir y yo le comenté a Alex y él también quedó picado. Así que desde entonces hemos querido ir a este restaurante y hoy Alex me invitó. Así que bueno, vamos a ir a las 8:30 porque yo en 20 minutos tengo un workshop. Acá por año en cualquier trabajo te van a pedir que hagas unas horas de entrenamiento y bueno, a mí me piden 20 horas del trabajo, así que yo la verdad me inscribí a todos los workshops que pudiese haber hasta que se terminara el año escolar. Quería salir de eso lo más rápido posible. Y lo bueno es que lo puedes hacer la mayoría en línea, así que es súper chévere, lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa y bueno, este es uno de ellos, así que yo simplemente voy a hacer eso justo a las 7:30, es de 7:30 a 8:30 o a 8:40 más o menos. Y después de esto ya vamos a cenar. El restaurante, gracias a Dios, cierra a las 10, así que tenemos tiempo suficiente y como les digo, nos queda cerca de casa. Yo la verdad no me quiero cambiar, me siento muy linda así como estoy. Yo obviamente no tengo las botas aquí, quería como que descansar los pies, pero estas las voy a usar más tarde también. Y ya, me voy a ir así como estuve todo el día, me siento cómoda, me siento linda y no quiero ensuciar más ropa honestamente. Así que bueno, no siendo más, ya nos vemos más tardecito. Bueno, ya terminé mi entrenamiento, la verdad estuvo bastante interesante, lo sentí como caído del cielo, de mucha ayuda. El tema que tocamos fue el espectro autista y el uso de las palabras inhibitorias, cuándo usarlas, cómo usarlas dentro de la sesión y también algunos materiales que son de bastante ayuda para nosotros como fonoaudiólogas y en fin, o sea, la verdad es que resolví muchas dudas, aprendí y siento que tocamos temas muy comunes, o sea que honestamente es lo que vemos en las sesiones cuando trabajamos con niños autistas y no sé, honestamente lo disfruté bastante y siento que resolví muchas dudas que van surgiendo en el camino. Y bueno, ya son las 8:35 y la verdad no había caído en cuenta, pero miren cómo tengo las uñas, en las puntas ya se están despintando. La verdad esto no es nuevo para mí, yo me lavo las manos constantemente y por esto el esmalte no me dura, así que si me dura 4 días es mucho. Y bueno, la verdad es que no había caído en cuenta, esta mañana sí había pensado como que ay, voy a despintarme las uñas y no lo hice. Así que voy a simplemente despintármelas aquí rapidito y como no tengo tiempo para pintármelas, así me las voy a dejar. O sea, prefiero tenerlas despintadas que así. Y bueno, eso es lo que voy a hacer y de ahí ya nos vamos al restaurante. Ya tengo hambre.
Yeah, what is it? Salmon avocado, and edamame. Edamame. Here we go. Show your alcoholic beverage. And then when we get home, you're gonna have a. I'm happy to be eating dinner finally. Nice. What about you? I'm good. I'm tired too, but I'm glad we didn't have to cook. This must be a special occasion today. Yeah? Yeah. What occasion is it? I don't know, the occasion where you drink. Bueno, ya terminamos de cenar, la verdad estuvo delicioso. Yo tenía mucha hambre, así que me acabé todo el plato. Alex sí dejó casi que la mitad. El plato de él venía en un bowl y el bowl era más grande, así que la verdad se llenó a la mitad y quiso parar allí. Nosotros ya terminamos, como les digo, yo la verdad lo disfruté mucho. Es la primera vez que vinimos a este restaurante y a mí me gustó muchísimo. Así que bueno, ya es hora de irnos a casa. How is it called? I actually don't know. Giza? Ginger Exchange. I think so. Bueno, y como se pueden dar cuenta, nosotros ya estamos en la casa, ya nos pusimos cómodos. La verdad es que la noche está muy linda, pese a que llovió un poquito, como se pudieron dar cuenta, y como ya se está poniendo fría, igual eso no nos interrumpió para poder disfrutar de nuestra noche. Así que pasamos una cena muy rica, muy linda y que sin duda alguna, o sea, estuvimos en un restaurante donde sí o sí vamos a volver por la calidad del servicio y la calidad de la comida, obviamente. Ahora Alex va a traer unas cosas del carro que de hecho esta mañana se me olvidó decirles. Él, como se dieron cuenta, él me fue a dejar al trabajo porque después él iba a ir a comprar unas cosas y entre ellas compró madera para hacer fogata. Y esta fogata tiene un valor muy especial para nosotros porque va a ser la primer fogata que haremos en esta casa, la primer fogata de este año, la primer fogata de nuestras primaveras. Entonces no sé, tiene como que ese valor especial de que va a ser la primicia.
de que va a ser lo primero que hagamos este año en términos de fogatas. Y honestamente a mí la verdad me encantan las fogatas, yo siento que es una actividad muy muy linda para hacer en pareja, es una actividad muy linda para hacer con tu familia, con tus amigos y que sin duda alguna deja recuerdos muy muy gratos. Así que bueno, espero que esta noche sea uno de ellos y mientras Alex trae todo para la casa, yo simplemente voy a aprovechar este momento para terminar con mis uñas, pintármelas de nuevo y que se vean lindas. Así que ya nos vemos una vez empecemos a hacer la fogata. La verdad es que esto es algo muy muy común en primavera, así que bueno, desde ahora queremos empezar con las fogatas y como que a tratar de disfrutar en esta estación. Digo que a tratar porque la verdad no está tan, ¿cómo se dice? Como que tan cálido como se espera para estas fechas, pero ya está subiendo la temperatura, así que simplemente ser pacientes. Voy a prender la luz acá. Así que ya les muestro, Alex se va a encargar de ponerlo afuera. Gracias a Dios acá afuera en el patio tenemos como que no sé cómo se llama realmente, pero es como que un coso de metal donde uno puede poner carbón o la madera y hacer la fogata allí, así que no toca mojar el pasto ni nada. ¿Tú quieres ir? Tuvimos que venir hasta acá, nosotros tenemos como que algo específico para hacer una fogata. Alex ya nos la va a mostrar aquí, la verdad no sabíamos dónde estaba y tocó buscarla, pero es esto. Es esto. Miren, es la primera vez que lo vamos a usar. La verdad no saben qué emoción. Yo había esperado esto por mucho tiempo. La verdad es que esto es algo, es bastante costoso según dice Alex. No sé cómo se llama, pero igual voy a dejar aquí a un lado el nombre y el nombre de esto. Y obviamente la marca que estamos usando simplemente como para referencia. Así es. Simplemente voy a guardar esto aquí. Y qué pena el desorden que tenemos acá en el sótano, pero como ustedes saben esto fue la estación de hacer snowboarding, así que tenemos todas las tablas y todo lo que usamos acá afuera. Pero bueno, un día de estos voy a hacer un video organizando todo el sótano. Lo bueno es que lo que está en las cajas todavía lo tengo ahí conservado, lo que saqué de decoración también. Miren, así es como se ve. Obviamente hay que seguir los pasos como para armarlo bien, que no se vaya a salir la madera o el carbón por ningún lado. Pero quería mostrarles, viene también con esta maleta. Qué linda, dice Solo Stove. Viene con esta maleta, se siente bastante gruesa para poderla llevar contigo si quieres ir a hacer picnic, si quieres ir de viaje y llevarlo contigo, que es la idea. Aquí puedes utilizar esta, pero es muy linda. Miren. Miren, aquí ya vamos a preparar la fogata. Yo estoy con mi pijama de vestido y unas botas para que no me haga tanto frío. You look like a gnome. Yeah, I can't really see you.
Bueno, este es el momento perfecto para disfrutar ya sea de un vinito o una cerveza. Yo la verdad no soy de cerveza, pero Alex quiere, así que quiero acompañarlo por esta noche. These guys. ¿Es it okay for me or not? Try it. Miren, es esta. If you're not positive about it, there's another one I can try to give you. I don't like it. Okay. No, la verdad es que no me gusta. Voy a simplemente servirme una copa de vino y ya. Y ya nos vamos a disfrutar de la... algo vino. Ajá. Y ya voy a disfrutar este. Bueno, voy a utilizar mi vaso de vino, dice Ali. La verdad, este fue un obsequio de bodas de nuestros amigos. Ay, de Amy. Ale. Ya huele a humo. La verdad, a mí me encantan las fogatas, me gusta muchísimo. Esta estación yo siento que es la estación perfecta. Esta y otoño son estaciones perfectas para hacer fogatas, reunirse con amigos y disfrutar. Y hoy la verdad no teníamos ninguna ocasión especial, pero decidimos hacerlo entre los dos. Y aquí está mi vinito. Así que vamos a It'll take a little bit, but they'll catch. Okay. Miren, ahí ya se va prendiendo, simplemente pusimos los asientos y ya. ¡Qué chévere! Es la primera vez que estrenamos esta, no sé, fogata. Sí, lo teníamos desde hace 2 años y no la habíamos estrenado. Cheers. Cheers. No sé si lo puedan ver, pero por allá va. Trajimos el speaker para ambientar un poquito. Pero ya, ahí ya me dice, por ejemplo, cuánta batería tiene. Y ya se conectó. Y ahora simplemente le voy a poner un bolerito. You don't have this on your phone, do you? What? Make love. Put my head on her shoulder and she said, tell me all you